Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con Alberto González de DataGES, especialista en el tema de protección de datos. Y es que el 25 de mayo entra la RGPD, el nuevo reglamento general sobre protección de datos, y esto es como que el cuento este de que va a venir el coco y el coco ya está aquí, ya está llegando. Así que hemos traído a Alberto para que nos cuente un poquito de qué va el tema. Y antes de empezar, hola, buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de empezar, pues cuéntanos un poquito quién es Alberto González, un poco tu bagaje, de dónde vienes y cómo llegaste a esto de la protección de datos. Pues buenas tardes. Un poco por casualidad. Yo venía un poco del mundo financiero. Yo soy asesor de la propiedad inmobiliaria y, dentro de mi trayectoria, una vez me hicieron una propuesta para trabajar en una consultora de protección de datos. Y yo en ese momento desconocía totalmente el asunto, ya de esto hará unos 12 años y, pues a partir de ahí me involucré muchísimo en lo que era la normativa que todavía nos rige por pocos días y me especialicé muchísimo en esta materia que a mí me parece apasionante. O sea que ya eres un hombre con experiencia, ya llevas muchísimos años, 12 años en este tema. Pero esto de la protección de datos, ¿de dónde viene? ¿Cómo surge? Bueno, sale de, como casi todo, directivas europeas, ¿no? La directiva 9546, y se trata de proteger los derechos y libertades de las personas en cuanto al tratamiento de sus datos. Como siempre, las leyes van detrás de la técnica y cada vez hay más flujo de datos en redes sociales. Cada vez cedemos más y casi siempre involuntariamente nuestra información a las empresas y, pues es hora de que la legislación limite un poco el tratamiento que las empresas pueden hacer. Se trata de proteger a las personas frente a los tratamientos que hacen las empresas, que en la mayoría de los casos pues prácticamente somos desconocedores. Así a grandes rasgos, en esta nueva ley, ¿qué mejora la antigua? ¿Por qué no nos servía la antigua? Bueno, no es que nos sirva. De momento unifica a nivel europeo las normativas. Una empresa transnacional que operara en muchos países, pues en cada país tenía que regirse por la normativa de ese país. De esta manera, pues podrá regirse por una única ley que opere a nivel de toda Europa, y eso pues va a ser muy útil de cara a muchas cosas y a evitar mucha burocracia, desde luego. Se establecen algunos procedimientos como la ventanilla única, el delegado de protección de datos. Hay mecanismos que hacen que esta ley, yo creo, que vaya a ser, pese a que la carga de trabajo o quizá la concienciación más que la carga de trabajo de las empresas tenga que ser más profunda de la que existía en la actualidad, sin embargo para los ciudadanos va a ser una ley muy positiva. Vale, esto para los ciudadanos trae unos nuevos derechos. ¿Qué derechos nos trae? Bueno, los ya existentes eran acceso, rectificación, cancelación y oposición. En este caso se incluyen el de supresión, en el que va incluido el derecho al olvido, el derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos y el derecho a no ser objeto de tratamiento por decisiones automatizadas sin habernos consultado previamente si estamos conformes. Entonces, pues es también un avance en cuanto a las garantías que se ofrece a los ciudadanos para el tratamiento de sus datos. Muy bien. Hay dos palabras que yo oigo mucho en la charla que nos diste en el Colegio de Mediadores otro día, que yo creo que son fundamentales para la nueva ley. Cuéntanos un poquito qué es eso de la responsabilidad proactiva. Bueno, este es uno de los principios más interesantes que incluye el Reglamento General de Protección de Datos. El principio de responsabilidad proactiva. Se trata de que seamos muy diligentes a la hora de cumplir con los procedimientos y las medidas técnicas y organizativas que establezcamos en la empresa. No vale solo, como me he encontrado en mi trayectoria, en la actualidad se elaboraba un documento de seguridad y ahí quedaba en una estantería. Ahora hay que establecer medidas, hay que verificar que se cumplen, hay que mantenerlas actualizadas. Cualquier cambio que se produzca, pues tenemos que tenerlo perfectamente protocolizado, ¿de acuerdo? Hay otra serie de medidas que también hay que implantar, pero tenemos que ser diligentes. Responsabilidad proactiva es que tenemos que ser muy activos en nuestra empresa a la hora de tener cumplimiento de esta legislación. ¿Me quieres decir que esto no es como antes, que lo hago y me olvido, sino que, como en los coches, tiene que haber un mantenimiento después?
Sí, bueno, es que tampoco antes era lo hago y me olvido. Lo que pasa es que esa era una creencia generalizada. Igualmente antes, en la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, te indicaba que el documento de seguridad se tenía que mantener actualizado. Pero, bueno, no era una práctica lo más habitual o todo lo habitual que debiera ser, que sería lo recomendable. Obviamente aquí te lo incluyen como uno de los principios importantes, la responsabilidad proactiva. Oye, sea activo en todos los protocolos, medidas que implantes en tu empresa, y no vale solamente que bueno, pues diseñes un plan y te olvides de él. De hecho, el reglamento en sí no te indica las medidas, o no hay un paquete de medidas estándar como existían en la anterior legislación. Prácticamente tienes que diseñarte un plan y tienes que ver que sea eficaz y que con el tiempo pues sea recurrente en cuanto a la verificación de medidas. Y una cosa importante, Alberto, todo esto tiene que estar por escrito y tienes que poder demostrar que lo estabas haciendo, no vale luego a última hora hago como que lo tenía. Bueno, por escrito, ese es otro de las novedades, el deber de rendición de cuentas. Nosotros tenemos que poder justificar o demostrar que, por ejemplo, hemos obtenido el consentimiento de los usuarios para el tratamiento de sus datos. Puede ser por escrito, puede ser a través de la página web. Es decir, lo que indica el reglamento es que tiene que haber una acción afirmativa y clara por parte del usuario para que podamos tratar la información. Y nosotros decirle o dejarle muy claro para qué finalidades estamos recogiéndole la información. ¿Vale? Es un poquito poder demostrar que hemos obtenido el consentimiento. No te especifica que tenga que ser por escrito. Sí se indica que se debe poder demostrar. ¿Vale? Muy bien. Avanza la tecnología, aparecen nuevos tipos de datos personales, datos genéticos, biométricos. ¿Esto cómo lo tratamos? ¿Qué supone estos nuevos datos? Pues sí, son también categorías especiales de datos que se incluyen en el nuevo reglamento, son los genéticos y los biométricos. Y bueno, pues eso también hay que analizar, hay que hacer un análisis de riesgos en cada empresa y valorar qué influencia pueden tener eso en los derechos y libertades de las personas. En función de eso, quizá debamos hacer una evaluación de impacto sobre el tratamiento que se va a realizar, que también viene recogido en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, y hay que valorar qué medidas se adoptan y qué tratamientos estamos realizando. Entonces sí, hay categorías nuevas de datos que tenemos que tener muy en cuenta, desde luego. Tienes que estar muy al día con las nuevas tecnologías. Entonces, estas cosas avanzan tanto que si te leen la pupila o el ojo o la huella dactilar, todas estas cosas, pues me imagino que serán complicadas también en este momento. Claro, sí, esos son datos biométricos que una empresa, antes de poder realizar un tratamiento de este tipo, pues tiene que valorar muy bien qué riesgos tiene para los usuarios a los que va a afectar este tratamiento y obviamente solicitarles un consentimiento, ¿vale? Si no hay consentimiento no debe haber tratamiento y sí hay que tener muy en cuenta las nuevas tecnologías. Quería un poco tratar el tema estrella y que ocupa los titulares de las noticias, que como son las sanciones. La tengo aquí escrito en mi chuleta en mayúsculas, las sanciones. Creo que se endurecen, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, se endurecen muchísimo, ¿vale? En la actualidad las sanciones más graves, las muy graves, van de 300.000 a 600.000 euros. Esto cambia radicalmente en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que pasan a ser de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación mundial global. Esto, claro, es un cambio radical. Aunque a mí los proyectos de implantación de planes de protección de datos en las empresas no me gusta tanto enfocarlo desde la sanción, sino desde la calidad y quizá las buenas prácticas que se nos va a poder o que vamos a poder implantar en nuestra empresa con esta metodología. A mí me parecen un poco desproporcionadas. ¿Piensas que quizás están más enfocadas para estas grandes empresas tecnológicas y más después de los escándalos que estamos viviendo con Facebook, el Cambridge Analytics ¿Qué piensas sobre estas cantidades tan desproporcionadas? Bueno, es desproporcionada si te imponen esa cantidad, lógicamente. El hecho de que haya un margen tan amplio para que la administración pueda sancionar o la autoridad de control pueda sancionar, obviamente a las empresas que más información puedan tratar, por lo tanto más vulneración para los derechos y libertades de las personas, pues en las que son susceptibles de sanciones más amplias. Entre la Agencia de Protección de Datos en España, por ejemplo, pues sí tiene en cuenta el volumen de datos o tendrá en cuenta el volumen de datos tratados, cuántos son los afectados, y no es lo mismo una empresa pequeña que una mega multinacional de las tecnológicas que obviamente opera en
en muchos países y los tratamientos son totalmente diferenciados. Quiero decir, veo poco probable que una pyme reciba una sanción de 20 millones de euros. ¿Vale? Claro, es que escuché hace poco que, no sé si hubo una sanción a Google o a Facebook, pero es que, claro, con lo que facturan le salía a cuenta esa sanción, porque lo ganan luego por otro lado. Claro, bueno, se busca que no solo Google, Facebook les puede salir a cuenta vulnerar la ley de protección de datos si con eso obtienen una información que para ellos es todavía más valiosa. Por eso se han endurecido tanto las sanciones y se busca que no les haga cuenta, desde luego. Entonces ya las sanciones son pues mucho más severas, desde luego. Uno de los puntos más importantes es el consentimiento. ¿Qué novedades hay en este sentido? Pues la principal es que el consentimiento a partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento, el 25 de mayo, debe ser expreso. Ya no vale el consentimiento tácito, no nos valen las cláusulas informativas, que hasta ahora sí eran válidas. Simplemente con indicarle al usuario, salvo que fueran categorías especiales de datos, que íbamos a tratar sus datos, pues ya era suficiente. Ahora no, ahora hay que obtener el consentimiento, que debe ser una acción afirmativa y clara y que yo tenga que poder demostrar que he obtenido ese consentimiento. Por lo tanto, sí es un cambio muy radical, porque no es lo mismo que nos indiquen que si yo no digo nada, pueden utilizar los datos o mis datos para la finalidad para que están siendo recogidos, a que me soliciten mi consentimiento. Quizá eso a mí me haga pensarme si voy a dar esa información o no. De la otra manera, es como que por comodidad muchas veces ni nos leemos las cláusulas. Además, incluso como nos pasa en el tema de los seguros, que el lenguaje es un poco técnico, un poco complicado, incluso hay que cuidar el lenguaje, que sea sencillo y que lo entienda la gente normal de la calle. Correcto. No se puede. Se hace referencia expresa a que tiene que ser un lenguaje claro y conciso, que se pueda entender y que no sean cláusulas farragosas, pues para evitar, sobre todo, cláusulas que se diseñan precisamente para que no se lean, ¿vale? Entonces tiene que ser un lenguaje claro, sencillo, que pueda llegar a cualquier persona y no hacer referencia a un artículo en concreto o no, simplemente, dejar bien claro para qué recogemos los datos, cuáles son las finalidades y cuáles son mis derechos. Y yo debo consentir, y si no, no se puede tratar esa información. Nos fijamos mucho en nuestros clientes, que los clientes para arriba, que nos firmen. ¿Qué pasa con nuestros proveedores? Bueno, si son proveedores de servicios con acceso a datos, pues debo firmar con ellos un contrato de prestación de servicios con acceso a datos, un contrato de encargo de tratamiento, ¿vale? Es otra de las medidas que ya estaba implantada en la actual legislación, la Ley 15/99, que tiene unas modificaciones en cuanto a los requisitos que se necesitan o que impone el nuevo reglamento, pero que es un contrato que debo firmar con el prestador de servicio que acceda a mis datos para prestarme ese servicio. Y eso es algo indispensable y que todas las empresas deben tener en cuenta. Imagínate que tenemos una violación de seguridad, una brecha en nuestros datos, nos los roban, perdemos el móvil. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues es otra de las novedades, las brechas de seguridad o violaciones de seguridad. El nuevo reglamento nos indica que en el plazo de 72 horas desde que tenemos conocimiento debemos comunicárselo a la autoridad, ¿vale? Siempre y cuando haya afectado a los derechos y libertades de las personas, si ha afectado a datos personales, por ejemplo. Si no es el caso, pues no sería necesario. Pero sí es una obligación notificar o comunicar en el plazo de 72 horas a la autoridad de control esa violación de seguridad. Es otra de las novedades importantes. O sea que si pierdo mi móvil, que es personal, pero también lo utilizo para el tema de la empresa, lo tengo que comunicar a la Agencia de Protección de Datos. Bueno, eso podría ser un caso, dependiendo de si afecta a datos personales o no. Y como medida te recomendaría que no utilizaras el móvil para asuntos personales a la vez que para empresa. Pero sí, se puede considerar una violación de seguridad, sí, siempre y cuando afecte a datos personales. Puede ser de clientes o de otro tipo de usuarios, desde luego. Muy interesante. Imagínate que soy un corredor de seguros, no tengo ni idea, escucho todo esto, me va a estallar la cabeza, no sé por dónde empezar. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, empieza por, si quieres, una empresa externa que te ayude con ello y quizá te puedas recibir una ayuda pues rápida. Y si no es así, pues existen herramientas en la propia página de la Agencia Española de Protección de Datos, como son guías o como hay un programa que es el Facilita, que te puede ayudar en unos pasos muy básicos para cómo cumplir con el nuevo reglamento de protección de datos.
Y dicho esto, pues empieza por tener en cuenta todo el ciclo de vida de los datos, desde que tú recabas la información hasta que tienes la obligación de suprimirla, ¿vale? Un análisis de riesgos es indispensable y a partir de ahí establecer las medidas técnicas y organizativas que puedas llegar a, que se determinen en base a ese análisis de riesgos. Me parece muy complicado, creo que llamaré a alguna empresa externa. Imagínate que soy un agente de seguros, que los datos no son míos porque los trata la compañía, no tengo que hacer nada, ¿no? Bueno, si eres un agente de seguros, por lo tanto eres una empresa diferenciada a las compañías de seguros, pues claro, tienes que hacer tu propio análisis de riesgos y en base a esos riesgos establecer unos determinados procedimientos y medidas. Empezando porque a lo mejor el gestor que te lleva las nóminas en tu agencia de seguros pues no se las lleva ni a Mapfre, ni a AXA, ni a ninguna otra compañía, te las lleva a ti, ¿vale? O que los empleados les pagas tú, no les paga ninguna compañía de las antes mencionadas. Por lo tanto, claro, tú tienes que hacer tu valoración de riesgos, tú tienes que, análisis de riesgos y tú tienes que establecer las medidas propias para tu empresa, independientemente de que seas un agente de seguros de una compañía en concreto o un corredor de muchas compañías. Vale, me queda claro. Estaba haciendo un poco ya lo sabía, pero estaba haciendo un poco de abogado del diablo. He hablado con alguna gente de este tema y me dijo un poco eso y yo le dije, yo creo que sí que tienes que hacer lo de la protección de datos, pero bueno, tú infórmate y bueno, quería preguntártelo. Como usuario, no soy un corredor de seguros, soy un usuario de Google, de Facebook, de Instagram, de todas las redes sociales, de todas las empresas, compro online, en Amazon. ¿Qué beneficios tiene esta ley para mí? Bueno, pues tú tienes que valorar qué beneficios te reporta a ti el hecho de tener esas herramientas digitales, ¿vale? Y a partir de ahí entiende que las que son gratuitas, entre comillas, el precio es tu información. Entonces tú cuando le das tus datos a Google o creas una cuenta o te compras un smartwatch o tienes un wearable, que son las prendas que monitorizan o bien tus pulsaciones o tu rendimiento deportivo, o tienes un móvil que te marca los pasos, o cualquiera de estas múltiples artilugios que van saliendo, tienes que tener en cuenta que toda información o que todo que se ponga a tu disposición que es gratuito, el último fin es obtener tu información y tus datos van a ser tratados en base a lo que estas compañías determinen. Tu ventaja con este nuevo reglamento es que te tienen que informar muy bien de qué van a hacer con esos datos y si se los van a ceder a alguien. Y tú debes consentirlo. Y si no lo consientes, pues probablemente o quizá no puedas disfrutar de alguna de esas aplicaciones, pero tú tendrás el control sobre tus datos y si para ti no es tan importante porque prefieres disfrutar de esas aplicaciones, por lo menos que tengas un conocimiento claro de qué se está haciendo con la información que tú facilitas, ¿vale? Evitar un poco el oscurantismo, las cláusulas complicadas, pero sobre todo en cuanto a nivel usuario, a nivel ciudadano, decir, oiga, me voy a descargar esta aplicación, descargarme esta aplicación, ¿qué implica? Implica que van a acceder a mis datos o a datos de mis fotografías, de mis vídeos, de mis contactos. Si yo consiento eso, de acuerdo, adelante, si es mi voluntad, pero si yo no lo sé y lo consiento únicamente por descargarme la aplicación, pues debo ser consciente de los riesgos que corro. En la actualidad no existe todavía la conciencia. Preferimos rápidamente la operatividad de la aplicación tan maravillosa que se nos propone, pero no valoramos qué se va a hacer con nuestra información. También nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad sobre nuestra información y también nosotros como ciudadanos tenemos que ser conscientes de que cada nueva aplicación, diseño, software que es gratuito implica que hay un precio a cambio, nadie hace las cosas gratis. Entonces, todo lo que es gratis implica que el precio somos nosotros, es nuestra información, nuestros datos. Ese es nuestro valor, que hoy en día es un valor muy, muy cotizado. Entonces, hemos de tener primero responsabilidad y luego si nos conviene, porque ya sabemos los riesgos y bueno, pues bien, acepto, pues adelante, claro que sí, a disfrutar de todas estas aplicaciones, pero con conocimiento. A todos nos ha ocurrido que nos llama ofreciéndonos créditos, cosas raras, que no sabemos de dónde han sacado nuestros datos. Cuéntanos algún ejemplo práctico que yo sé que puedes evitar que te vuelvan a llamar con un simple email o preguntándoles aquello de derecho de acceso o algo así, te escuché. Cuéntanos un poco, algún ejemplo práctico de esto. Claro, bueno, a todos se les da la circunstancia de que, por ejemplo, te llaman a las 3 de la tarde
bueno, siento decírtelo, normalmente es alguna compañía de seguros, pero bueno. Pero, Alberto, no un corredor. No, corredor no, suele ser alguna compañía. Que quede claro. Queda claro. Bueno, puede ser una compañía o puede ser cualquier otro tipo de empresa y nos preguntamos que cómo esa gente tiene nuestra información, de dónde han sacado nuestros datos. Con que nos leamos cualquier contrato que tengamos con un proveedor de gas, de luz, de agua, de teléfono, en la cláusula donde pone protección de datos, en la parte de atrás normalmente, y te dice vamos a utilizar sus datos con la finalidad de prestarle el servicio contratado, tal, y además le indicamos o le informamos que podremos ceder sus datos a empresas relacionadas con el sector de la industria eléctrica y además de la automoción y además, etcétera, etcétera. Si uno se pone a valorar cuántas empresas pueden tener relación con el sector de la automoción o de la industria eléctrica, pues va desde las compañías de seguros, las telefónicas, neumáticos, asientos, antenas, todo lo que se nos pueda ocurrir. Entonces, si ellos me han pedido permiso o si ellos me han informado y yo no me he opuesto, pues yo obviamente he cedido mis datos con consentimiento o por lo menos informado, que era lo que hasta ahora se le exigía a las empresas. ¿Qué sucede? Que también puedo cambiar de opinión. Entonces, con un simple ejercicio de derechos, ¿vale? Puedo ejercer mi derecho de acceso para saber qué datos míos tienen y cómo los han obtenido y si se los ceden a terceros, y puedo ejercer mi derecho de oposición a que se traten mis datos con alguna finalidad en concreto, si soy cliente de una empresa, y si no lo soy, directamente de cancelación. Oiga, elimine mis datos y ya está. Pero cuando estás en medio de esa llamada es un poco complicado hacer el derecho de acceso. Bueno, eso, los métodos hombre, por teléfono es complicado, sobre todo porque las personas que normalmente te llaman para hacerte una oferta, pues están adiestradas en el sentido de simplemente formalizar o realizar la venta o conseguir obtener la venta, pero bueno, siempre les puedes decir, oye, mándame una oferta por mail, ya tienes un correo electrónico al que dirigirte, porque ellos en cada comunicación deben indicarte cómo puedes ejercer tus derechos y a partir de ahí pues ejercitas el derecho de oposición o el de cancelación y se acabó. O sea, quiero decir, existen herramientas legales hoy día para limitar el tratamiento o directamente impedirlo de las empresas. Con el nuevo reglamento exactamente igual. Muy bien, Alberto, vamos acabando. ¿Hay alguna cosa que se me haya quedado en el tintero, algo que quieras aclarar, algo que quieras decir? A mí me gustaría que hubiera mucha concienciación al respecto de tomar en cuenta esta normativa, ¿vale? No es solamente otro sacadineros, que es lo habitual que se cuenta, sino que haya concienciación más desde el punto de vista ciudadano, ¿vale? Como empresas, es verdad que vamos a tener que adoptar una serie de medidas, pero hemos de ser responsables como ciudadanos. Y como ciudadanos, el Reglamento General de Protección de Datos nos ofrece muchísimas ventajas para limitar o directamente cancelar el tratamiento de los datos con empresas con las que no estemos conforme que tengan nuestra información. Lo que sí debemos lo que me gusta repetirlo y quizá aquí me exceda, es en que tenemos que ser muy conscientes, nosotros como ciudadanos inicialmente, y luego las empresas muy responsables a la hora del tratamiento, ¿vale? Ser responsables, ser transparentes y, bueno, pues dar un servicio adecuado a nuestros clientes, indicándoles exactamente para qué les recogemos los datos, recoger los datos indispensables y no una cantidad que sea desmesurada, y a partir de ahí pues todo irá bien. O sea, para mí es una normativa que viene muy bien en cuanto a los usuarios, que al final somos todos. Podemos decir que es positiva. Sí, desde luego. Yo creo que es muy positiva, simplemente que debemos tener más conocimiento sobre las herramientas que la legislación pone a nuestro servicio. Muchas veces mucha gente se queja de me llaman, me escriben, esto que estábamos comentando antes, pero no utiliza las herramientas de las que hoy día dispone. Y yo te puedo garantizar que yo he utilizado el ejercicio de derechos en numerosas ocasiones y me ha funcionado siempre. O sea que no tiene por qué haber ningún problema, y con el nuevo reglamento pues seguro que es mucho mejor. Por la cuenta que les trae, ¿no? Efectivamente. Así es. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido una conversación de bastante utilidad, nos ha aportado mucha información y te lo agradezco. Y nada, si tenéis más dudas o más sugerencias, Alberto, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? Email, página web, cuéntanos. Sí, bueno, pues nosotros estamos, nos podéis encontrar en la página web www.datagesconsulting.com.
el email de info@datagesconsulting.com. Nuestras instalaciones están en Valladolid, Paseo Arco de Ladrillo, en el edificio Centro Madrid, Paseo Arco de Ladrillo número 88, segunda planta, oficina 10. Y bueno, pues con nosotros pueden contactar también a través de redes sociales, en Twitter @datagescon o Facebook Datages Consulting. Vamos, estamos en todo tipo de redes sociales. Me imagino que además tenéis clientes por toda España, no solo en Valladolid. Estáis en Valladolid, me imagino. No, bueno, nuestra sede está aquí en Valladolid. Estamos focalizados sobre todo Castilla y León, Madrid, pero tenemos clientes en toda España, Barcelona, Galicia, Gerona, bueno, pues en toda España. O sea, nosotros, nuestro ámbito es nacional y podemos operar en toda España. Muy bien, pues nada, si tenéis alguna duda sobre el tema, seguro que Alberto estará encantado también de poder atenderos si os dirigís a él o podéis dirigiros a mí, a Eduardo del Hierro. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer. Se me ha hecho muy corto, aunque no te lo creas, llevamos 27 minutos hablando ya. Se pasa rápido. Así que nada, nos vemos en otra, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias y hasta pronto. Venga, hasta luego.